Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era temprano por la mañana, el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando rayos dorados sobre el campo soñoliento. Thomas, un joven de 22 años, conducía su vieja camioneta por el polvoriento camino a su primer trabajo del día. Cortador de césped desde hacía algunos años, disfrutaba de estos momentos de tranquilidad antes de sumergirse en el trabajo físico. El zumbido constante del motor y el olor a herramientas metálicas desgastadas le proporcionaban una reconfortante sensación de rutina. Esa mañana, mientras conducía por una carretera rural, su mente se sumía en profundos pensamientos sobre el futuro. A sus 22 años, se preguntaba qué le deparaba la vida. ¿Un trabajo más estable? ¿Quizás una familia? Suspiró al pensar en sus sueños, pero también en los obstáculos que se interponían en su camino. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, imaginando las formas que podría esculpir en los jardines de los clientes, su mirada se fijó en una figura en la parada de autobús al lado de la carretera. Una joven blanca, embarazada, estaba allí de pie, su vientre redondeado delataba la inminencia del parto. Parecía incómoda, escudriñando el horizonte como si esperara desesperadamente algo, o a alguien. Thomas aminoró la marcha instintivamente, pues su instinto le decía que en esta escena podría haber algo más de lo que veía. Dudó un momento, luego se detuvo junto a ella y bajó la ventanilla de su camioneta. Sus herramientas resonaron ligeramente en la parte trasera del vehículo, rompiendo el silencio matutino. «Hola, señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó con voz suave, pero con un deje de preocupación. La mujer lo miró, con un destello de esperanza en su mirada cansada. Su voz temblorosa respondió: «Sí. Creo que necesito ayuda. Mi autobús no llega y tengo que ir al hospital. Tengo miedo de que el bebé nazca antes de lo previsto». Thomas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era la primera vez que ayudaba a alguien, pero nunca en una situación tan delicada. Sabía que los minutos contaban, y en ese momento de suspenso, debía tomar una decisión. Thomas respiró hondo, consciente de la urgencia de la situación. «Sube, te llevo enseguida». La mujer, cuyo rostro se relajó un poco, asintió agradecida. Con cuidado, subió a la camioneta, acomodándose en el asiento del copiloto con cierta dificultad debido a su barriga redondeada. «Muchas gracias, no sé qué habría hecho sin ti», dijo con un tono de alivio en la voz. Thomas arrancó rápidamente el vehículo, concentrado en el camino, pero de vez en cuando miraba con preocupación a su pasajero. «¿Cómo te llamas?», preguntó para romper la tensión palpable. «Claire», respondió ella en voz baja. «¿Y tú?». «Thomas», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, Claire. Llegaremos al hospital enseguida». El camino parecía más largo de lo habitual, cada segundo se alargaba por la urgencia de la situación. Thomas sentía que su corazón latía más rápido con cada contracción visible de Claire, quien instintivamente se aferró el estómago con las manos. Aceleró ligeramente, con cuidado de no sacudir el vehículo. «¿Vives lejos de aquí?», preguntó, intentando mantener la conversación animada para aligerar el ambiente. «Sí, un poco, pero esta mañana salí a visitar a mi madre». «No esperaba que el bebé naciera tan pronto», respondió ella, con el nerviosismo reflejado en su voz. Thomas asintió. «Ya casi llegamos. ¡Ánimo!». Finalmente llegaron al hospital, una pequeña estructura blanca con persianas azules que resaltaba bajo la luz de la mañana. Thomas se detuvo frente a la entrada de urgencias y, antes de que pudiera salir de la camioneta, una enfermera se percató de la situación y se acercó rápidamente. «Creo que va a dar a luz», dijo Thomas, con preocupación en sus ojos. La enfermera asintió y se dirigió a Claire con una sonrisa profesional. «No se preocupe, señora, la cuidaremos». Con la ayuda de Thomas, ayudaron a Claire a salir del vehículo y la llevaron adentro. Thomas se quedó afuera un rato, con el corazón aún latiendo con fuerza por la adrenalina. No había planeado que su día comenzara así, pero se sentía extrañamente feliz de haber podido estar allí para ayudar a alguien en un momento tan crítico. Después de unos minutos, decidió volver al hospital para asegurarse de que todo estuviera bien. Dentro, encontró a Claire en una camilla, lista para ser llevada a la sala de partos.
Le sonrió débilmente, pero con sinceridad. Gracias, Thomas. Has sido un verdadero ángel hoy. Thomas, un poco avergonzado, negó con la cabeza. Solo hice lo que tenía que hacer. Cuídate y espero que todo salga bien. Mientras Thomas se preparaba para salir del hospital, Claire le tomó la mano, un gesto lleno de gratitud, pero también de algo más profundo, casi misterioso. Espera, dijo, con la voz aún débil, pero decidida. Rebuscó en su bolso y sacó un pequeño papel doblado que le entregó a Thomas. Sorprendido, tomó el papel sin decir nada, sus ojos se encontraron con los de Claire una última vez antes de sonreírle y dirigirse a la salida. No abrió el papel hasta que regresó a su camioneta, curioso por ver qué le había escrito. En el interior, una escritura fina y elegante esbozaba algunas palabras. Nos vemos en esta dirección la semana que viene. Es importante, Claire. Debajo del mensaje había una dirección, la de una casa ubicada bastante lejos de la ciudad. Thomas guardó silencio un momento, con la mirada fija en el papel. Este encuentro, ya de por sí extraño, adquirió de repente un tono aún más misterioso. ¿Por qué Claire quería que se uniera a ella? ¿Y por qué no le había dado más explicaciones? La curiosidad lo despertó, pero sabía que las preguntas solo serían respondidas cuando fuera a esa dirección. Guardó el papel en su bolsillo, con la mente ocupada en este inesperado acertijo. La semana transcurrió lentamente, cada día marcado por la anticipación de este encuentro desconocido. Thomas continuó con su trabajo de cortador de césped, pero sus pensamientos volvían constantemente a Claire y a lo que le esperaba. Cuando llegó el día, se levantó más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo con fuerza al pensar en este nuevo encuentro. Se preocupó de elegir ropa sencilla pero limpia, y luego se subió a su camioneta, con la dirección de Claire en mente. El viaje a casa de Claire llevó a Thomas a través de barrios donde las casas de los ricos se alzaban orgullosas, imponentes y bien cuidadas. Estas casas, a menudo rodeadas de jardines impecablemente cuidados, parecían pertenecer a otro mundo, lejos de la vida sencilla que él llevaba. Los caminos empedrados, las vallas de hierro forjado, todo rezumaba lujo y comodidad. Pero a Thomas no le impresionaban estas señales externas de riqueza, siempre había juzgado a las personas por su corazón, no por sus posesiones. Al acercarse a la dirección, sintió una ligera aprensión. ¿Por qué Claire, una mujer a la que apenas conocía, querría volver a verlo en un lugar tan elegante? Su curiosidad crecía con cada giro del camino, pero también era consciente de que ese encuentro podría cambiar el curso de su vida. La casa de Claire era una elegante mansión de estilo colonial, enclavada en medio de un gran jardín bordeado de rosales en flor. Un camino de grava conducía a una majestuosa entrada principal, donde aguardaban grandes puertas de madera maciza. Thomas respiró hondo antes de bajar de su camioneta, sintiendo a la vez emoción y temor por lo que le esperaba. Llamó suavemente a la puerta y, tras unos segundos que parecieron interminables, ésta se abrió lentamente. Una mujer mayor, de rostro amable pero marcado por la edad, le sonrió cortésmente. Tú debes ser Thomas, dijo con cariño. Claire me habló de ti. Pasa, por favor. Thomas entró, siguiendo a la mujer a través de un espacioso recibidor adornado con cuadros antiguos y muebles de madera oscura. Inmediatamente percibió un ambiente acogedor, a pesar del aparente lujo. Claire te espera en la sala, continuó la mujer. Soy Madeleine, su ama de llaves. Si necesitas algo, no dudes en contactarme. Señaló una gran puerta doble y salió sigilosamente. Thomas se adelantó, un poco nervioso, y empujó la puerta. La sala de estar era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín. Claire estaba sentada en un sofá mullido, con un vestido sencillo pero elegante. Su vientre era ahora menos prominente, señal de que el parto había tenido lugar. Al ver a Thomas, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Se levantó con cautela y caminó hacia él. Thomas, me alegro mucho de que hayas venido. Siéntate, tenemos mucho que hablar. Se sentó en un sillón frente a ella, observando su expresión, alegre y seria a la vez. Ella respiró hondo antes de empezar a hablar. Te debo muchísimas gracias por lo que hiciste el otro día. Sin ti, no sé qué habría sido de mi bebé. Pero esa no era la única razón por la que quería verte. Thomas permaneció en silencio, esperando que ella continuara, mientras su mente intentaba adivinar lo que tenía que decir.
Hay algo que debes saber, continuó. No es casualidad que nuestros caminos se cruzaran. Hizo una pausa, buscando las palabras. Claire respiró hondo. La mirada de Thomas se fijó en ella con curiosidad y preocupación. Se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación, obviamente intentando ordenar sus pensamientos antes de continuar. Thomas, comenzó con voz temblorosa, no he sido del todo sincera contigo. El día que nos conocimos, estaba desesperada, no solo por la inminente llegada del bebé, sino también por la situación en la que me encontraba. El padre de mi hijo, me traicionó de la peor manera posible. Thomas frunció el ceño, sin saber cómo responder. Sentía que Claire llevaba una pesada carga, algo que debía compartir, pero que le estaba costando muchísimo. Estuvimos juntos unos años, continuó. Al principio, todo parecía perfecto. Me hizo creer que me amaba, que quería formar una familia conmigo. Pero en cuanto supe que estaba embarazada, todo cambió. Empezó a volverse distante, frío. Acabé descubriendo que tenía otra vida, otra familia, que me había estado ocultando todo este tiempo. Las palabras de Claire resonaron por la habitación como un dolor insoportable. Thomas sintió lástima por ella, pero también quedó impactado por lo que escuchó. Lo confronté, continuó, y se puso violento, amenazante. Quería que desapareciera, que abortara, pero no podía. Era mi hijo, nuestro hijo. Así que decidí huir, reconstruir mi vida lejos de él. Pero no es tan sencillo, él es poderoso, influyente, y nunca se rinde en lo que quiere. Thomas asintió, intentando imaginar la pesadilla que Claire había vivido. Pero aún había una pregunta que lo inquietaba. ¿Por qué me pediste que viniera, Claire? ¿En qué puedo ayudarte? Claire se detuvo y volvió a sentarse, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Porque necesito tu ayuda, Thomas. Después de que nació el bebé, contacté a mis abogados para asegurarme de que este hombre nunca se acercara a mí ni a nuestro hijo. Pero no puedo luchar sola. Necesito a alguien en quien confiar, alguien que no tenga ninguna conexión con él, alguien que ya haya demostrado su cariño, como tú. Sé que es mucho pedir, pero necesito que estés a mi lado, que nos cuides, que seas el apoyo que no encuentro en ningún otro lugar. Thomas se sorprendió por esta petición. Nunca imaginó que su gesto espontáneo de esa mañana lo llevaría por un camino tan complejo. Pero al mirar a Claire, vio a una mujer vulnerable, pero decidida a proteger a su hijo a toda costa. Sintió que no podía dejarla sola ante esto. No sé qué pueda hacer, pero, estoy listo para ayudarte, respondió tras pensarlo un momento. ¿Puedes contar conmigo, Claire? Claire sonrió entre lágrimas, una expresión de alivio mezclada con gratitud. Gracias, Thomas, murmuró. No tienes idea de lo mucho que significa tu apoyo para mí. Ella le apretó suavemente la mano, como para sellar esta alianza inesperada. Juntos, sabían que enfrentarían muchos obstáculos, pero ahora tenían una razón común para luchar, proteger una vida inocente de las sombras del pasado. Esta historia termina, pero para Thomas y Claire, es el comienzo de un nuevo capítulo. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más inesperados, siempre hay un rayo de esperanza, un camino hacia un futuro mejor.